Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a profundizar en ella. Así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él lo guíe en este estudio. Así que vamos a orar. Pónganse de pie. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice a tu pueblo que se ha congregado en esta tarde. Bendice a todas las personas que están aquí, que tu palabra, Señor, sea exaltada en esta hora, podamos discernirla, podamos profundizar en ella y poder sacar el extracto para nuestra vida espiritual. Danos tu Espíritu Santo para que lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a profundizar en un versículo de San Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. Vamos a hacer un exégesis, un estudio serio de este y poder profundizar en él. Marcos 2:27 y versículo 28 dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Ahora, es muy interesante que Jesús aquí está diciendo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Es interesante ver, hermanos, de que muchos cristianos sostienen de que el sábado es únicamente para los judíos. Pero vamos a ver que un estudio serio de este texto enseña diferente. Jesús está diciendo aquí que el sábado fue hecho por causa del hombre. Esta palabra hombre es un sustantivo que significa andropos, hombre. Noten que Jesús no está diciendo el sábado fue hecho para los hombres. Está usando el sustantivo singular hombre. El sábado fue hecho para el hombre o por causa del hombre. No dice por causa de los judíos, dice por causa del hombre fue hecho el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es interesante que Marcos 2:27, algo otras versiones de Biblia lo traducen diferente. Por ejemplo, tenemos la Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana, edición pastoral. Este versículo de Marcos 2:27, noten cómo lo traduce. El sábado ha sido hecho para el hombre. ¿Para qué fue hecho el sábado? Para el hombre. Esta palabra hecho es del griego ginomai. Hacer es un verbo que significa hacer en el idioma griego. Ginomai. El sábado fue ginomai para el hombre y no el hombre para el sábado. Estoy leyendo Marcos 2:27 en la Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana, edición pastoral, una Biblia netamente católica. Aquí dice el sábado fue hecho para el hombre. Ahora, es bien interesante, hermanos, de que el sustantivo hombre es en griego andropos, como les acabo de decir. Este sustantivo en el idioma griego andropos se puede traducir como ser humano, gente, hombre, humano o varón. Andropos. El sábado fue hecho para el hombre, para el ser humano, en otras palabras. En este versículo, Jesús confirma el valor universal del sábado. Noten que el sábado no dice que fue hecho por causa de los judíos, como dicen los protestantes, porque esta es una doctrina muy popular en el protestantismo.
aplican el sábado para los judíos, pero no hay ningún texto que diga el sábado es para los judíos o solo para los judíos. El hecho de que Dios haya dado el sábado a Israel después de que salió de Egipto tenía un propósito, y era de que Israel fuera el portavoz a las naciones. No es que el sábado iba a ser propiamente solamente para los judíos. Jesús está diciendo el sábado fue hecho por causa del hombre. Lo está ratificando, lo ratifica. Está haciendo perpetuo la validez de este mandamiento. El sábado fue hecho por causa del hombre. La palabra hecho, como les dije, que es del griego ginomai, es un verbo hacer. Es una referencia a qué acontecimiento. ¿Cuándo es que Dios creó el sábado? Porque Jesús está diciendo el sábado fue hecho, es un verbo griego, ginomai. El sábado fue hecho. Jesús está citando la creación. El sábado fue hecho para el hombre. Alude a la creación original del sábado en el Edén. O sea, el sábado no es una institución judaica. El sábado es una institución edénica que Dios la creó igual como el matrimonio antes de la entrada del pecado a esta tierra. El sábado no tiene nada que ver con judíos. Es una institución edénica. Jesús está ratificando aquí, el sábado fue hecho, ginomai, para el hombre. Es interesante, hermanos, que la palabra hombre en el idioma hebreo, ¿saben cuál es? La palabra hombre en el idioma hebreo es Adán. ¿Saben quién se llamó Adán? El primer hombre que existió en esta tierra. Por eso es que se le puso Adán, porque significa hombre. Es el mismo sustantivo en el idioma hebreo. El sábado fue hecho para el hombre. Pregunta, hermanos, ¿no necesitamos tener un cerebro de Salomón para que entendamos esto? Adán y Eva eran animales o eran personas. O Adán y Eva era una gallina, era una vaca, era seres humanos. Sí, el sábado fue hecho para el hombre. ¿Y cuál fue el primer hombre? Adán. O sea, Jesús aquí está citando el relato de la creación. El sábado fue hecho para el hombre. Dios mismo bendijo y santificó el sábado en el huerto del Edén y lo dio primeramente a Adán. ¿Cómo lo sabemos? Eso es si respetamos las palabras de Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre. Ginomai andropos, en el idioma griego. Dios bendijo y lo santificó el sábado en el Edén, lo dio primeramente a Adán. Más de 2000 años antes de la existencia de un judío. ¿Saben que la palabra judío de dónde viene? Viene de un hijo de Jacob, Judá, judío. Los judíos vinieron a existir 2000 años después de la creación del hombre. ¿Cómo es que podemos decir de que el sábado es para los judíos? Si cuando Dios creó el sábado no habían ¿qué? Judíos. Los judíos vinieron a existir 2000 años después de ¿qué? De la creación. Y dice Marcos, el sábado fue hecho para el hombre. Fue dado tanto al primer representante de la raza humana como también a todos sus descendientes. El sustantivo andropos encierra a toda la humanidad. Para el hombre. En otras palabras, ¿para quién? Es muy interesante eso, hermanos. Ahora, vamos a ver algún dato muy interesante. La Biblia enseña, hermanos, de que Dios creó el sábado y lo santificó en el mismo relato de la creación. Noten cómo dice Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. La palabra sábado, hermanos,
en el idioma hebreo es una transliteración del hebreo que significa Shabbat, es un verbo, significa cesar o reposar. Mientras que en griego la palabra reposo o sábado, como lo conocemos en las traducciones en castellano, es del griego sabatón, sábado o día de reposo. Es lo mismo. Ahora, noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Noten que esto es 2000 años antes de la existencia de un judío. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Pregunto, hermanos, ¿yo puedo agarrar cualquier día como día de reposo? ¿Puedo agarrar el miércoles, el martes, el domingo? No. Aquí dice que Dios descansó el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Shabbat, sábado. Nuestro calendario es el sábado. Y quiero decirles algo muy importante porque hay otra fábula que se está circulando en el protestantismo apóstata, que con el tiempo se perdió el sábado en la historia. Y hoy estamos guardando el sábado equivocado. Y hay otra falsa doctrina que están enseñando hoy los protestantes de que el sábado, el calendario gregoriano y el calendario juliano alteró el ciclo semanal y el sábado se perdió, por tanto estamos guardando el sábado equivocado. La ignorancia, hermanos, es crónica en el protestantismo. Es tan cierto que el calendario gregoriano y juliano alteró el año y el mes, pero el ciclo semanal se mantuvo intacto, no se alteró. Eso se puede comprobar científicamente y bíblicamente, de que el sábado que guardamos es el mismo sábado que Jesús guardó. No ha sufrido ninguna alteración el ciclo semanal. Vamos a dar otro estudio profundo sobre eso. ¿Qué pasó con el calendario gregoriano y el calendario juliano? Y que esa alteración o ese calendario no alteró el ciclo semanal. Mire qué interesante. ¿Cómo Dios va a permitir que la semana se altere y que su día se pierda en la historia? ¿Cómo va a permitir Dios eso? Es inconcebible. Es inconcebible. Aquí dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día. No fue el lunes, no fue el martes, no fue el miércoles, ¿fue cuál? El séptimo día. El día que Dios santificó. Esa palabra santificar es un verbo, también es un verbo hebreo. Es un verbo primario que se pronuncia kadash, que significa apartado para un uso especial. Apartado, algo especial, santo. Que dice, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire qué interesante. Ahora, vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 56, versículo 1 al 5. Isaías, capítulo 56, versículo 1 al 5. Noten cómo dice aquí la palabra de Dios. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Y noten cómo inicia el siguiente versículo. Bienaventurado el judío que hace esto, y el Hijo del Hombre que abraza y guarda el día de reposo. ¿Dice eso el texto? Dice bienaventurado el hombre. No dice bienaventurado el judío. Yo no sé de dónde los protestantes se han sacado esta teoría de que el sábado es para los judíos. No sé de dónde se lo han sacado. No hay ningún texto desde Génesis hasta Apocalipsis que diga sábado de los judíos o sábado sola para los judíos. Isaías dice: y bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, noten que la misión de Israel era de que iba a expandir estas leyes a las naciones gentiles. No es de que las leyes iban a ser propiamente solamente para Israel. Israel iba a ser el portavoz. Y saben, hermanos, si nosotros vemos un mapa antiguo, vamos a ver de que Israel estaba en medio de los continentes.
Y eso lo corrobora Ezequiel capítulo 5. Israel fue puesto en medio de los continentes. ¿Saben por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué es que Dios puso a Israel y escogió a Israel y lo colocó en medio de los continentes? La nación de Israel. ¿Y saben por qué, hermano? Era porque cuando alguien quería pasar de un lugar a otro, de un continente a otro, por fuerza, en la antigüedad, hoy hay bastantes alternativas, pero en la antigüedad, hermanos, por fuerza tenían que pasar por Israel. Y ahí tenían que aprovechar los israelitas de poder predicar que el evangelio a su forma que Dios les había dado en tipos y símbolos, en sus ceremonias. ¿Qué significaba eso? Las leyes, porque era una nación especial Israel, porque Dios lo había escogido. Por eso es que Dios había puesto a Israel en medio de las naciones, porque Israel iba a ser el portavoz de predicar el evangelio, igual como nosotros. Dios ha escogido al pueblo adventista, ¿para qué? ¿Para que nos hagamos dueños del mensaje de los tres ángeles o para que lo prediquemos? Para que los proclamemos. Nosotros somos el Israel espiritual y eso lo corrobora el Espíritu por sí. Aquí dice, y el extranjero que sigue a Jehová, el extranjero era aquel que no era natural judío. El extranjero era gente, el pagano, pues podemos decir así. Y sigue diciendo, y el extranjero, dice, que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, y escogen lo que yo quiero, abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Noten, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, y nunca perecerá. ¿A quiénes? También a los eunucos que abrazan que el día de reposo. Aquí vemos un principio que el sábado también iba a ser para ¿quiénes? Para los extranjeros. Aquí dice, noten lo que dice el apóstol o el escritor de Hebreos en Hebreos 4, versículos 3 y 4, dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Porque Dios hizo santo el sábado o el séptimo día, porque Dios reposó de sus obras. Eso es lo que hace el sábado que sea santo y que lo diferencie de los demás días. Yo no puedo agarrarme el miércoles. Está bien usted, si no quiere ir a trabajar el miércoles, hágalo usted, pero eso es por su propio consentimiento. Pero el miércoles no tiene santidad. Martes no tiene santidad. El único día que posee santidad es el sábado. Ahora, en Marcos 2:28, Jesús aterriza o termina, dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Después de decir, el sábado fue hecho por causa del hombre, dice Jesús, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Vi una presentación de un pastor protestante donde él sostenía que este versículo, Marcos 2:27, Jesús lo dijo porque estaba poniéndose por encima del sábado y que él podía quebrantarlo. Jesús podía quebrantar el sábado y citó el pastor que estaba predicando en contra del sábado, citó Marcos 2:27. Yo me puse a analizar lo que estaba diciendo. Citó Marcos 2:27 para sostener de que Jesús vino a quebrantar el sábado, y esto lo demuestra porque Jesús es mayor que el sábado, es Señor del sábado, puede quebrantarlo. Así lo interpretaba él. Lo interesante es que el contexto de este versículo no enseña esa interpretación que este pastor protestante le estaba dando. La expresión Jesús es Señor del sábado debe de leerse en su contexto. La expresión Señor del sábado da a entender de que Jesús, por ser Dios y creador del sábado, define lo que es lícito hacer y lo que no es lícito hacer en sábado. Ese es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Si ustedes analizan Marcos capítulo 2, los fariseos estaban acusando a Jesús y a los discípulos porque los discípulos habían recortado espigas en día ¿qué? Sábado. Y el versículo paralelo o el capítulo paralelo lo encontramos en Mateo capítulo 12, donde los fariseos también están condenando a Jesús y a los discípulos por cortar espigas de trigo en sábado y comer, y porque Jesús también sanó a un hombre con una mano seca en sábado. Y Jesús dijo
¿Quién de ustedes, si tiene un asno y se le va en un barranco, solo porque es sábado no lo va a sacar? ¿O no saben qué es lo que hizo David con sus soldados cuando entró en el templo y tenía hambre y comió de los panes que era solamente permitido para los sacerdotes? Y dice, y Jesús dice después, cuando puso esos ejemplos, por tanto el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pero lo interesante es que Jesús dijo, por tanto es lícito hacer el bien en día de ¿qué? De sábado. Noten que Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no porque Él tenga derecho a quebrantarlo. Jesús no vino a quebrantar el sábado. Jesús vino a enseñar la forma correcta de guardarlo. Y enseñó que las obras de misericordia, comer, recoger espigas, sanar enfermos, visitar enfermos, eso no era quebrantar el sábado, eso estaba en armonía con la ley, porque usó un término jurídico. La palabra lícito es algo que esté en armonía con la ley, algo legal. Lícito es algo que está en armonía con la ley. Y quien define lo que es bueno y malo, lo que es lícito y lo que no es lícito en día sábado, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Señor de qué? Del sábado. Pero el pastor protestante estaba sosteniendo que Jesús, al hacer obras de misericordia, estaba quebrantando el sábado. Y citaba este versículo, que Jesús puede quebrantar el sábado porque es Señor. ¿Y saben algo, hermano? Los protestantes, cuando enseñan esa blasfemia, es una blasfemia oculta, bajo subterfugio. Cuando sostienen los protestantes y católicos, esto es una doctrina que está sembrada y la repiten a diestra y siniestra los protestantes, que Jesús vino a quebrantar el sábado. Cuando los protestantes enseñan de que Jesús quebrantó el sábado, ¿saben qué es lo que están diciendo? Que fue un pecador. Tremendo, hermanos. Y nadie se da cuenta de esa gran blasfemia. Y cuando dicen que Jesús es un pecador, están poniéndose de parte de los fariseos. Según la Biblia, hermano, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Y según Santiago 2:10, quebrantar cualquier mandamiento de la ley es pecado. ¿Sí? Entonces, si Jesús vino a quebrantar el sábado, quebrantó la ley. ¿Y eso es qué? Pecado. Y vamos a hacer una cadena de blasfemias aquí, que enseñan los protestantes. Si Jesús quebrantó el sábado, ¿se hizo qué? Un pecador, quebrantó la ley. Y si pecó, y si se hizo pecador Jesús, aquí viene otro problema. Jesús no puede redimirlos. Y Él necesitaría ¿qué? Que los salvaran. Porque los que necesitan un salvador, ¿quiénes son? Los pecadores. Pero Jesús, cuando discutió con los fariseos, ¿saben qué es lo que les dijo? ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Me pueden encontrar un pecado? No lo encontraron. Pero los protestantes, cuando dicen de que Jesús quebrantó el sábado, se ponen de parte de los fariseos, porque ¿quiénes son los que acusaban a Jesús de quebrantar el sábado? Los fariseos. Y saben que son pocos los que captan esta herejía. Cuando desde un púlpito, 50,000 personas reunidas en un estadio y un pastor protestante predicando estas blasfemias y la gente absorbiendo esta herejía en un estadio de 50,000 personas, enseñándole a la gente que Jesús se hizo un pecador al quebrantar el sábado. Cuando Jesús no vino a quebrantar el sábado, Jesús vino a enseñar la forma correcta de guardarlo. Enseñó que las obras de misericordia estaban en armonía con la ley. Jesús no hizo trabajos egoístas para satisfacerse él mismo. Jesús hizo trabajos, pero obras de misericordia. Jesús dijo, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. ¿De qué clase de trabajo se refería Jesús? De salvar al mundo, de venir a rescatarlo del sufrimiento, del pecado y la miseria. De esa clase de pecado, de trabajo se refería Jesús. No a trabajo físico. El mandamiento no dice, no harás obras de misericordia. El mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. El mandamiento no prohíbe las obras de misericordia, ¿o sí? Pero los fariseos estaban condenando las obras de misericordia en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
Es terrible, hermanos, ver cómo Satanás está atacando a diestra y siniestra este mandamiento. Yo me quedé impactado, hermano, que jamás había visto tanto ataque en contra de este mandamiento. Jamás había visto tanto ataque. Ustedes van a ver, hermano, las redes sociales cómo están plagadas de publicaciones apóstatas, torciendo las escrituras para atacar este mandamiento que identifica a Dios como creador. No digamos en YouTube, cientos de videos donde protestantes atacan sin misericordia este mandamiento y lo hacen torciendo las escrituras. Este mandamiento es odiado por Satanás. Jamás había visto, hermano. Donde quiera que yo me meto en las redes sociales, veo una publicación atacando este mandamiento. Pastores protestantes atacando este mandamiento. Y no digamos católico atacando este mandamiento. Por falta de tiempo, hermano, hubiéramos puesto un video. Cómo este sacerdote católico, Luis Toro, manipula la Biblia descaradamente, la manipula, y sus feligreses, como son burros, y es cierto, son burros, porque él mismo les dice, paren las orejas, porque los que paran las orejas son los burros. Paren la oreja, les está diciendo que burro, la gente no entiende, un burro no entiende. Usted le pega a un burro. Inclusive la Biblia usa el aspecto, el término burro en sentido despectivo. Aunque sabemos de que un burro cargó a nuestro Señor Jesucristo. Pero en la Biblia el término burro se usa en un aspecto despectivo. También le dice la Biblia, no seas como el buey ni como el burro. En el Salmo 39. Un burro, la gente burra, no entiende por más que se le explique. Hermanos, y saben, hermanos, como adventistas del séptimo día hemos sido llamados a levantar esta verdad. Me decía un hermano de otra iglesia, hermano Rafael, me decía, ¿usted por qué predica tanto del sábado? Yo miro que usted predica mucho del sábado, ¿por qué no habla de otra cosa?, me decía. Yo vengo y le respondo, hermanos, le voy a explicar por qué nosotros los adventistas, y no solamente yo, sino que todos los adventistas, la mayoría de adventistas predicamos mucho del sábado. Porque es el mandamiento más atacado por el cristianismo en general. ¿Sí? Yo pudiera hablar de no cometer adulterio. En eso estamos de acuerdo con las iglesias, hasta con los católicos, que es pecado eso, que es malo matar, robar. El mandamiento más atacado es el cuarto mandamiento que se refiere a la santidad del día del Señor. Hermanos, por eso es que como adventistas, hermanos, deberíamos, si es posible, hacer seminarios para poderle explicar a la hermandad todos esos versículos que tuercen y manipulan católicos y protestantes para atacar el sábado. Seminarios, conferencias evangelísticas. Tenemos que levantar esta verdad, porque el último conflicto entre el bien y el mal va a ser por este día, porque este día es el único que tiene que ver con adoración. Y de eso fui a hablar ahora ya en San Juan de los Merinos. El diablo odia este mandamiento y la guerra va a ser por esto. Si hoy, hermano, los protestantes solamente nos dicen a nosotros judaizantes, judaísmo otra cosa, no es guardar el sábado. Fariseo, porque guardamos el sábado. Si hoy nos dice que estamos bajo la ley, que todavía estamos esclavizados por la ley, si hoy usan esas palabras, viene un día, hermano, viene un tiempo donde van a usar la persecución al ver que no pueden demostrar bíblicamente que los adventistas estamos equivocados con respecto al sábado. No lo pueden. Mire, un adventista bien formado en la Biblia que platica. Y mire, hermano, hace poco vi a un pastor adventista, teólogo. Y yo me quedé impactado la gran cátedra que le dio a un pastor protestante sobre el sábado. En la iglesia adventista hay gente estudiosa también, hermano. Yo me quedé impactado y ahí están en YouTube los videos. Un pastor adventista que no es famoso, yo no lo conocía, pero le dio una gran cátedra que yo me quedé impactado. Yo no sabía esos argumentos que usó. Y ahí están en YouTube y me quedé impactado. Cómo ese pastor adventista era un teólogo. Le dio una gran cátedra a ese pastor. Es el pastor que debatió con Luis Toro.
sobre el primado de Pedro. Se metió a debatir con el pastor adventista, ahí están los videos en YouTube, sobre el sábado, y el pastor, tuitita las preguntas, le refutó a ese otro pastor. Pero me quedé impactado, que eran las 12 de la noche y yo ni mi cuenta me daba por estar clavado en el debate. Sí, hermanos, en la iglesia adventista hay gente preparada. Y Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros podamos formarlos en la sana doctrina y podamos defender la fe, hermano. Porque viene un tiempo donde vamos a ser llevados a los tribunales y a dar razón de nuestra fe. Hermanos, hay que levantar la bandera. Satanás está atacando este mandamiento sin misericordia. Porque Satanás sabe que este mandamiento identifica a Dios como nuestro creador de los cielos y la tierra. Hermanos, el sábado no fue hecho para los judíos. ¿El sábado fue hecho para quién? Para el hombre. Tengamos cuidado con esa herejía. El sábado no es ningún monopolio para los judíos. Los judíos no han comprado el sábado. El sábado es de Jehová, mi día santo, dice el profeta Isaías. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta que llegue el estudio.